Bueno, buenas noches, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por una semana más, otro jueves, para exponernos a la palabra de Dios y seguir aprendiendo de este tema tan bonito y tan interesante y tan fundamental para la iglesia cristiana, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Para los que están anotando, hoy tiene como título la enseñanza: ¿ha sido Dios injusto con Israel? Entre signos de pregunta. ¿Ha sido Dios injusto con Israel? Eso es una pregunta que conforme desarrollemos el tema vamos a contestar. Habíamos terminado la semana pasada hablando de la presciencia de Dios, del conocimiento previo que tiene Dios de todas las cosas y que por eso había escogido a Israel. Y que lo había escogido sabiendo cómo eran y todo lo que iban a hacer. Y que para nosotros, a los cristianos ahora, en medio de que a nosotros también nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos santificó, nos lavó con su sangre, pues también nos toca sufrir un poco, ¿de acuerdo? Estábamos en Romanos 9, capítulo 9, versículo 12, y estábamos desarrollando el tema de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Los dos hermanos gemelos. Dice el versículo 12, para entrar en el tema de una vez, Romanos 9, 12, dice: se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí aborrecer no es odiar, es amar menos. Eso lo vemos también en los pasajes cuando Jesús dice que el que no aborrece a su padre o a su madre, hermanos, hijos, etcétera, no es digno de mí. No se refiere a odiarlos, se refiere a amar menos. En Lucas 14, 26, por ejemplo, Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, no es que tiene que odiar a su mamá y odiar a su papá. Aborrecer es un hebraísmo que significa amar menos. Entonces, el que no ama menos a su mamá o a su papá, menos que a mí, o sea, tenemos que amar más a Dios, más a Jesucristo que a nuestros padres. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas o qué sé yo, cualquier familiar, cualquier persona o cualquier otra cosa se interpone entre la relación de Dios conmigo, yo no puedo escoger a la persona y dejar a Dios a un lado. Les hablé en un momento dado que a mí, en una ocasión, mi mamá estuvo insistiéndome de que dejara el cristianismo, de que me volviera a raíces hebreas y que hiciera un poco de cosas de lo que ellos están haciendo. Y yo le dije que no, yo no podía obedecer a mi mamá. En eso no, lo siento mucho, es mi madre y todo lo demás, pero no, yo no puedo abandonar esto. Porque yo sé que aquí está la vida eterna y sé y conozco y estoy seguro de lo equivocado y lo errado que están, porque se quedan solo en el Antiguo Testamento y no leen la parte del Nuevo. Entonces no tienen la revelación completa porque vieron solamente la primera parte. Llegan a Malaquías y se devuelven otra vez a Génesis. Y cuando leen el Nuevo Testamento lo tergiversan todo. Y hacen un arroz con mango. Y yo le dije a mi madre: no, madre, yo lo siento mucho, pero yo en esto no le voy a obedecer. Yo no voy a dejar el cristianismo jamás, nunca. En eso yo estoy amando más a Dios que a mi propia madre. Ahora, yo a mi madre la llamo, yo a mi madre la amo, yo a mi madre le ayudo, yo a mi madre hago un montón de cosas por ella, dentro de lo que cabe, dentro de lo que puedo, ¿verdad? Pero no es que la odio, pero en eso no le iba a obedecer. ¿De acuerdo? No se trata de odiarlos, sino preferirlos menos que a Dios. Dios debe ser el preferido siempre. En Mateo 10:37, ahí ya está traducido de una manera diferente.
Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ya está traducido de una manera más entendible. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ve que no están hablando de odiar? Y Dios dice, preferí a Jacob antes que a Esaú. Eso fue lo que hizo. O sea, prefirió a este antes que el otro. ¿Por qué lo prefirió? Ya vimos que Dios, en su conocimiento previo de todas las cosas, sabía que Esaú había menospreciado o iba a menospreciar la primogenitura y que no la valoraría, no entendería el significado de aquello. Imagínense, Jacob, se le cambió el nombre luego a Israel, es el tercero de los patriarcas. Eso era para Esaú, pero él lo dejó pasar por un plato de lentejas. Ni siquiera fue por algo que valiera, uno diga, bueno, por un plato de lentejas. Entonces Dios, sabiendo eso, desechó a Esaú porque ese iba por un mal camino y prefirió a Jacob porque aunque era un tramposo, aunque era un suplantador, tenía un corazón diferente que iba a hacer las cosas, iba a terminar mejor, iba a terminar como Dios quería. Jacob, después de un tiempo, cambió, dejó de ser un tramposo, dejó de ser como era, mientras que Esaú no cambió. Y les hablé la semana pasada de que de Esaú salieron los edomitas. Los edomitas, si usted lo pudiera leer, ojalá pudiera leer de los edomitas en el Antiguo Testamento, fueron rivales acérrimos de Israel. Eran hermanos. En un momento dado no los dejaron pasar por la tierra, ni siquiera agua les dieron. Y después eso surgió en un problema más grande, más adelante después, que en otra ocasión lo podemos enseñar. Y estos edomitas eran malos con Israel. Y entonces nunca cambiaron, nunca. A Esaú, por si quiere anotar ahí en Génesis 25:30, es cuando le cambian el nombre y le ponen Edom. Y en Números 20, 14 al 21, es cuando estos que iban camino a la tierra prometida no los dejaron pasar. Repito, Génesis 25:30 y Números 20 del 14 al 21. Ellos eran hermanos y Dios antes había dicho que no los menospreciara. Le había dicho en Deuteronomio 23:7. Si usted es rápido para buscar, vaya conmigo a Deuteronomio 23:7, si no nada más anótelo y yo se lo leo. 23:7 dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Pero los edomitas sí aborrecían, sí menospreciaban a los hebreos. Recordemos que la ley de Dios y las ordenanzas son para el pueblo de Israel, y eso se lo está diciendo a Israel, que no aborrezcas al edomita. Pero al edomita no le dijo nada. ¿Por qué? Porque no era su pueblo, no era su hijo, no eran nada. ¿De acuerdo? Recordemos que el nombre Jacob significa suplantador, embustero, tramposo, engañador. Y desde luego eso representa al hombre natural, carnal, la vieja naturaleza, ¿cierto? Si yo le digo que una persona es un suplantador, un embustero, un tramposo y un engañador, y le digo que es cristiano, usted me dice, ¿cómo va a ser cristiano una persona así? ¿Verdad que no? Ok, por lo tanto Dios le cambia el nombre a Israel. Y eso, si quiere anotarlo, está en Génesis 32 del 26 al 28.
Génesis 32, del 26 al 28. Y el nombre Israel significa el que lucha con Dios. Y le dice, porque has luchado, o sea, has prevalecido con Dios y con los hombres, y has vencido. Él gobernará como Dios. ¿Quién? Jacob. Que ahora ya no es Jacob, ahora va a ser Israel. Por eso esta nación tiene el favor de Dios. ¿Por qué? Porque es el que lucha con Dios. No es el que lucha contra Dios, sino que lucha con Dios a la par de Él, a favor de Él, junto con Él. ¿Ok? Unos datos de Israel, para que conozcan un poquito, no sé si conocen. Israel es un poquito más de la mitad del territorio de Costa Rica en tamaño. O sea, Costa Rica es más grande que Israel. Y ellos son apenas el 0,03% de la humanidad. Sin embargo, ellos han aportado aproximadamente un 24% de los premios Nobel en medicina, en ciencia, Nobel de la Paz, de tecnología, de literatura, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a mencionarle algunas marcas y me dice si usted las conoce, alguna vez las ha visto o las ha oído. Starbucks, café, Starbucks, es muy caro, nosotros nos cuesta ir ahí, ¿cierto? Gap, una marca de jeans que es Gap. Banana Republic, Old Navy, Sears, Macy's, una cadena de tiendas, The Home Depot, Bath and Body Works, que es una cadena, una cuestión de artículos de limpieza. Kenneth Cole, es una marca de ropa cara, es exclusiva. Hyatt, una cadena de hoteles. YouTube, ese sí lo conocen, YouTube. The New York Times, un periódico norteamericano que prácticamente se distribuye en todo el mundo. Google, Dell, la marca de computadoras. Mattel, la que fabrica las Barbies. Levi's, Strauss & Company, los pantalones Levi's. Calvin Klein, Marvel, TripAdvisor. Bueno, esas son apenas una pincelada de que, y todos los dueños de todas esas que le acabo de mencionar son judíos. Son gente que tiene el favor de Dios con ellos. Una de las cosas que recuerdo que me mencionaban a mí cuando me hablaban de raíces hebreas es que me pasara a esa cuestión de raíces hebreas, porque los judíos todos son ricos. Y es cierto, ellos se ayudan entre ellos igual que los chinos. Y que entonces me iba a ir bien económicamente. Y yo decía, pero yo no ando buscando ningún bien material. A mí Dios no me llamó a estar bien económicamente. Ahora, ellos se ayudan entre ellos. O sea, ¿a mí quién me va a ayudar? Y no, hoy esas personas, algunos de los que están ahí, yo los veo y están en necesidades. Nunca les ayudaron, nunca prosperaron, nunca nada. ¿Por qué? Porque eso no es así. No es que yo me meto ahí y ya automáticamente eso sucede. No, eso pasa con ese pueblo porque tienen el favor de Dios ellos. Eso es una muestra de la bendición que Dios depositó en este pueblo, que Jehová Dios escogió y los bendijo. Y fue una elección de Dios que es soberano. ¿Entendemos lo que es la palabra soberano? Que a Él nadie lo manda, que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Sin embargo, no hace nada antojadizamente. Todo lo hace a la perfección, con sabiduría, con entendimiento. Dios no hace las cosas allá lo que caiga. Si usted logra ver el universo, las estrellas, el mar, los pájaros, los animales, los árboles, las plantas, los alimentos, los frutos, todo tiene un orden. Usted ve, ¿le ha visto los ojos a una hormiga?
Ahí se la dejo, porque dicen que las hormigas no tienen ojos, ¿verdad? Pero ¿cómo se dirigen? Por las antenitas. Una hormiga de ese tamaño y puede levantar 50 veces lo que ella pesa en peso. Ellas levantan unas hojas grandísimas. ¿Cómo es que eso en un animalito tan pequeñito está? Bueno, ahí está la sabiduría de Dios. Y él dice, prefería a Jacob porque éste tenía fe, creía más que el otro. Y así fue. Verso 14 de Romanos 9. Romanos 9, 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y responde ahí, en ninguna manera. La respuesta es, ¿hay injusticia en Dios? No, para nada. No hay injusticia en Dios. Algunas cosas no se entienden con facilidad. No se preocupe. No se preocupe si usted algunas cosas no las entiende con facilidad. Conforme vaya siendo expuesto a la palabra de Dios y al estudio de ella, vas a ir creciendo en conocimiento. Eso que yo les estoy enseñando a ustedes hoy, yo no lo sabía cuando yo tenía 3 años en Cristo, 4 años en Cristo. Hoy ya tengo 25 años en Cristo y esto yo lo vengo desarrollando más o menos desde que tenía más o menos unos 10 años en Cristo para acá. Los primeros 10 años en Cristo para mí fueron de aprendizaje, de crecimiento, prueba y error. Me equivoqué muchas veces, hice cosas que no estaban en la Biblia, hablé cosas que no eran bíblicas, probablemente hasta enseñé cosas que me habían enseñado y yo las repetía, pero cuando me fui metiendo a la Biblia más y más, me fui dando cuenta de que no. ¿Y qué hice? Fui corrigiendo. ¿Por qué? Porque nadie nace aprendido. Ahora, no se preocupe si usted no sabe todas las cosas. No hay una sola persona en el mundo, un solo pastor, pastor, pues esos profetas y apóstoles mejor ni los menciono, que se sepa toda la Biblia así y conozca toda la escatología y todo. No lo hay, porque la revelación no está toda ya dada. La revelación va poco a poco. Entonces, hoy sabemos lo que se ha revelado a hoy, pero algunas cosas se van a ir revelando poco a poco. Por ejemplo, en el libro de Daniel se habla de muchas cosas que en el siglo XVIII no se entendían. La ciencia aumentará. ¿Y qué es la ciencia? Pero nosotros ahora vemos que la ciencia aumentará. Digo, claro, la tecnología. Hoy sale un celular y dentro de un mes ya ese celular no sirve. Ya sacaron otro muchísimo mejor. Sacaron una aplicación que hacía tal cosa y dentro de 3 meses ya no sirve. ¿Por qué? Porque hay una que hace ahora, para todo hay aplicaciones, para todo. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Bueno, ahora nosotros podemos ir entendiendo algunas cosas de Daniel, de Apocalipsis, de Ezequiel, ¿verdad? Pero poco a poco. Ahora, ¿es necesario conocer todo esto para ser salvo? No. Usted es salvo, usted es justo porque ha creído en Jesucristo, que Él le perdonó sus pecados. Y eso es suficiente. Ahora, lo que vamos conociendo es ¿para qué? Para cada vez ir caminando mejor en los caminos del Señor, de mejor manera. ¿Ok? Es como un niño. Explíquele a un niño que no le puede llevar a Disneylandia, por ejemplo. Explíquele al niño que no lo puede llevar a Disneylandia. Porque, hijo, es que apenas me alcanza para pagar la casa, la comida, la alimentación y los gastos de la escuela y pasajes de autobús. Y entonces el niño le dice, sí, pero Jaimito fue con su papá en vacaciones. Y entonces usted le dice, sí, pero yo no puedo ir contigo y tus 4 hermanos. Pero usted trabaja, papá. Sí, mi amor, yo trabajo, pero hay otras prioridades. ¿Y por qué? ¿Y cuánto gana? Él no sabe cuánto gana ni nada. Y él quiere ir a Disneylandia cuando ir ahí, qué sé yo, no sé, $1,000 por persona. Ya, uno no tiene ese. Y explíqueles a un niño eso.
Y es chiquito y dale y otra vez y papá, pero ¿cuánto? Y entonces el niño no entiende. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero después del tiempo ese niño va a entender. Nosotros también vamos a ir comprendiendo mejor conforme seamos expuestos a la palabra de Dios. Por eso es importantísimo venir a los estudios, escudriñar la palabra, leerla, hacer preguntas. Cuando no entiende algo, pregunte. No se quede con ninguna duda, nunca. Si no tiene ganas de levantar la mano en medio de la enseñanza, se acerca al final, ya sea conmigo, se puede acercar al pastor. Saben que somos personas que estamos para servirles en lo que podamos. Si no tenemos la respuesta, la buscamos de alguna manera. Pero no se queden con dudas nunca, porque eso es lo que nos hace a nosotros crecer. Hubo un episodio con Pedro. Vaya conmigo a Juan 13. Juan, el Evangelio de Juan 13. No pierdan Romanos 9. Póngale una señal ahí o algo. Y vamos a Juan. Juan capítulo 13. Versículos del 6 al 8. Lo tenemos. Esto es cuando Jesús le va a lavar los pies a los discípulos. Y entonces Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No, perdón. Leí el 8. El 6. El 6 dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Le hace la pregunta. ¿Por qué? Porque eso no era un trabajo del maestro, eso era un trabajo de un esclavo y el más bajo de los esclavos. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, ¿qué dice? ¿Fuerte? ¿Tú no lo comprendes cuándo? ¿Qué más? Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y después ya le dijo hasta que lo bañara y todo lo demás. Y Jesús le dice: no necesita bañarse todo, solamente los pies. Entonces ahí vemos cómo Pedro estaba sucediendo algo con Jesucristo y él no lo entendía en ese momento. Y Jesús no se ocupó en explicárselo a él, nada más le dijo: ahorita no lo entiende, después lo va a entender, tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser expuestos a la palabra, vamos a ir teniendo cada vez más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Y entonces eso es lo que nos hace a nosotros madurar, pero al ser expuestos a la palabra de Dios, no a ninguna otra cosa. No a Cocorí, a la revista Cocorí o a los cuentos esos de mi tía Panchita, ¿verdad? Decíamos. ¿Por qué? Porque eso no me va a edificar para nada. Ahora, si no entendemos algo, estudiámoslo, ¿de acuerdo? Si después de estudiarlo bien y a conciencia no lo entiende, pase la página, déjelo, no es el momento. Y luego a su debido tiempo, al igual que Pedro, lo comprenderemos. Amén. No se desanime, no se frustre, no tire la toalla. Siga adelante con el estudio. Y luego a su debido tiempo lo vamos a comprender. Yo estoy seguro que hoy ustedes están comprendiendo más cosas en las prédicas de los domingos que hace 1 o 2 años atrás. ¿Sí o no? Cuando el pastor habla y parafrasea de algo, cuando habla de Gedeón, cuando habla de Sansón, cuando habla de Jefté, cuando habla de los Gabaonitas, cuando habla de las 12 tribus de Israel, ya uno sabe de qué se trata. Ya uno sabe por qué, a dónde está, quiénes fueron, a dónde estaban, qué hicieron, qué no hicieron. Por lo menos tiene una idea. ¿Por qué? Porque ha sido expuesto a la palabra durante mucho tiempo, ¿verdad? Y poco a poco uno va a ir memorizando y va a ir grabando cosas en la mente, en el corazón, y se va a ir grabando pasajes bíblicos, se va a ir grabando textos, se va a ir grabando nombres de personas, qué hicieron, qué no hicieron, por qué lo hicieron, en qué tiempo vivieron, dónde vivieron, si eran judíos o eran gentiles, por qué
digamos los nombres de los Herodes, de los 4 Herodes que habían, que uno era el papá y los otros eran 3 hijos. ¿Quiénes fueron los que construyeron los templos? ¿Y por qué un templo? ¿Y por qué un segundo templo? ¿Y por qué ahora se va a construir un tercer templo? Ese tipo de cosas, por lo menos hay una idea de qué se trata, porque ya hemos sido expuestos a la palabra. Amén. Entonces, no hay injusticia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escoge sabiendo que de antemano este va a hacer las cosas bien o este va a hacer las cosas mal. Recordemos que Dios ya sabe todo lo que va a pasar antes de que suceda. Entonces, como Dios sabe que este llega temprano y este nunca viene, ¿a quién escoge? A este que llega temprano. Desechó al otro. No, es que ya yo sé que usted nunca viene, entonces no lo puedo tomar en cuenta. Así de sencillo. Ahora, Dios no es que se lo imagina, es que Él lo sabe, lo conoce. Él sabe que usted iba a venir vestido hoy, vestida así. Sabía que usted iba a llegar a la hora que llegó con los segundos exactos. Dios sabía que se iba a sentar en esa silla y no en otro lado. Dios sabía lo que le iba a pasar a usted en el autobús, de camino, subiendo las gradas o subiendo ahí la rampa. Todo, absolutamente todo, Él lo sabe de antemano. Entonces Él, como ya sabe las cosas de antemano, Él lo que hace es que dispone las cosas como suceden. Y no es que las obliga a que sucedan así. Él no obliga a que usted se levante o se siente, pero Dios sabe si usted se va a levantar o se va a sentar. Entonces, como Dios ya sabe eso, entonces Él dice, ok, entonces cuando se levante va a pasar esto, cuando se siente va a pasar lo otro, y lo dice. Eso es todo. Versículo 15 de Romanos 9. Seguimos. Dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces no hay injusticia en Dios, sino que Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia y compadecerse de quien Él quiera compadecerse. ¿Por qué Él quiere? No. Esto se lo había dicho a Moisés cuando iban camino del desierto a tierra prometida. Cuando le dijo que echara de la tierra al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Eso lo leemos en Éxodo 33, 19. Si gusta lo anota, nada más. Éxodo 33, 19. Dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Le está hablando Dios a Moisés. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Así lo hizo Moisés. Dios dijo que Él tendría misericordia de quien Él quería, pero Dios sabía por qué con unos sí y con otros no, debido a su conocimiento previo de todas las cosas, que es la palabra presciencia cuando la vean, que Dios conoce todas las cosas de antemano. A Moisés le tocó obedecer, y al igual nos toca a nosotros. Cuando prediquemos el evangelio, por ejemplo, hagámoslo con dedicación y firmeza, con diligencia, con buen ánimo, con amor. Pero convencer a la persona es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros podemos convencer que nos escuchen. Nosotros podríamos convencer a alguien de que me escuche. Podríamos convencerlo de que me atienda una llamada. Podríamos convencerlo de que me dé una cita. En eso nosotros podemos convencer a las personas que nos quieran escuchar, en el sentido de insistirles a ellos. Pero recordemos que es Dios, por medio del Espíritu Santo, quien finalmente abre el corazón de la persona para recibir el evangelio. Entonces, no nos frustremos, no nos cansemos, no desmayemos, no dejemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es dar el mensaje. Y una vez que lo dimos, ¿verdad? Si esa persona lo recibió, si no lo recibió, si quiso o no quiso, nosotros estamos en lo que tenemos que hacer. Bienaventurados
los que cuando mi Padre venga los halle haciendo así. Y si nosotros estamos predicando el Evangelio y proclamando la palabra de Dios, vamos a ser de los que nos halle haciendo el trabajo que Dios quiere, que es predicar el Evangelio. ¿Para qué fue que le dio a Israel los preceptos, los mandamientos, la ley, las promesas, los pactos? Para que las repartiera a todo el mundo. Pero Israel no lo hizo. Solamente un remanente, un pequeño remanente, un poquito lo hicieron los 12 discípulos, y de ahí en adelante se convirtieron algunos judíos, y después con Pablo, ¿verdad? Se fueron convirtiendo algunos, y ahí como a cuentagotas se fueron convirtiendo, pero la nación entera no predicó el Evangelio en totalidad. Entonces, nosotros no debemos de desmayar jamás. Jamás debemos de dejar de predicar, jamás debemos dejar de compartir el Evangelio, no desanimarnos porque una persona no nos atiende o porque muchos no nos atienden. Recordemos que angosta es la puerta y angosto el camino, estrecho, y pocos son los que pasan por ahí. Pero espaciosa y ancha es el camino, es espaciosa la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allá. Entonces nosotros tenemos que hablarle como a 500 para que atienda a uno. Entonces, sabiendo eso de antemano, ¿por qué nos frustramos cuando apenas le he hablado a 3 o a 4? No, todavía me faltan 496 para que alguien me diga que sí, para que alguien al menos me ponga atención. Entonces no podemos desmayar. Hay otro episodio en el primer libro de Samuel, le pasó al profeta Samuel, si gusta lo anota ahí, primero de Samuel 8:7. Primero de Samuel 8:7. Samuel estaba todo triste porque el pueblo lo estaba desechando a él, porque recordemos que el profeta era el que hablaba lo que Dios decía. Y cuando Samuel hablaba, el pueblo no le hacía caso. Y entonces, en ese versículo, Dios le responde a él: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Eso fue cuando ellos quisieron poner a Saúl como rey. Y Samuel estaba diciendo: no, es que el rey es Jehová. Y el pueblo le decía: no, no queremos a Jehová. Y Samuel se sentía rechazado él, pero el que estaban rechazando realmente era Jehová. Y Dios le dijo: no, déjenlos, para que vea cómo les va a ir. Y les fue mal. Entonces, vemos ejemplos en la Biblia de que lo que nos pasa a nosotros, no nos pasa solo a nosotros. Aquí hay gente que le pasó igual. Y Samuel no dejó de ser profeta, o no dejó de profetizar porque le pasó eso. Entonces ahora nosotros, sabiendo de que a veces nos rechazan, a veces no nos rechazan a nosotros, rechazan el mensaje que nosotros llevamos, y el que están rechazando es a Cristo. Y más bien a mí me duele cuando rechazan, porque no saben lo que están haciendo. Están como vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. En Lucas 10:16 dice, Lucas 10:16, para que vea que también en el Nuevo Testamento se repite. Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Está hablando Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, el que me oye a mí, a usted, a nosotros como personas, oye a Jesús, porque lo que nosotros hablamos es lo que Jesús dijo, ¿cierto? Y el que a vosotros desecha, o sea, el que a usted y a mí nos desecha, a mí me desecha, o sea, desecha a Jesucristo. Y el que me desecha a mí, o sea, el que desecha a Jesucristo, desecha al que me envió. ¿A quién? Al Padre. Entonces no es a nosotros, no es contra nosotros, es contra Él. Porque si nosotros llegamos para invitarlos a una fiesta, ahí sí. Si llegamos a invitarlos para cualquier cosa que no sea el cristianismo, si nos dan pelota, haga la prueba.
haga la prueba, ¿verdad que sí le dan pelota? Es contra el cristianismo, entonces no es a usted, no es personal, no es contra usted, es contra Dios. Y eso nos debe doler a nosotros, de que lo desprecien a Él, que es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amo. Podemos orar por ellos e insistir, pero no forzarlos. Si pudiéramos forzarlos, téngalo por seguro que ya lo hubiéramos hecho. Yo lo hubiera hecho con toda mi familia. Lo hubiera hecho, bueno, con ustedes no, pues ustedes están acá, pero con toda la iglesia, eso estaría lleno. Los forzaríamos a que vengan, pero no es forzando. Así no es. No los podemos forzar. Forzarlos es contraproducente, o sea, no produce nada bueno, más bien cierran la puerta. Más bien los podríamos alejar si intentamos forzarlos, si intentamos obligarlos, los podríamos alejar y podríamos provocar de que después ya no nos quieran escuchar. Esto va a suceder cuando Dios lo quiera. Usted siga hablándole, siga hablándole, siga hablándole. Insisto, varias veces lo he dicho, ¿cuándo aceptó usted el mensaje del Evangelio de Jesucristo? En la primera que le hablaron. ¿Cuándo lo acepté yo? En la primera que me hablaron dije sí. No, fueron muchas y muchas y muchas, y esquivaba a los pastores, y esquivaba a los hermanos, y esquivaba a los que mi mamá llevaba a la casa, y esquivaba a un montón de gente. Y decía que no, que es que no, eso no es para mí, yo soy muy joven, y que aquí, que allá, y muchas personas me hablaron, y a muchos deseché. Pero llegó un momento dado en que alguien me habló, y a esa persona sí le presté atención, en su debido momento, en su debido tiempo. ¿Qué tal que esa persona que me habló a mí hubiera desistido y no me habla? Y dejamos pasar la oportunidad y al día siguiente a mí me matan, me echan a la cárcel o cualquier otra cosa hubiera sucedido. No estuviera aquí. ¿Y qué tal si hubiera pasado con usted? Igual. Entonces, nosotros debemos de insistir mientras tengamos voz, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos ánimo, mientras tengamos la capacidad de hacerlo, hagámoslo. Siempre. Y si usted no puede salir porque de ahí está ya mayor, está en la casa, oremos. Oremos por esas personas, oremos por los evangelistas, oremos por los misioneros, oremos por las personas que predican el evangelio, oremos por las personas que de una u otra manera comparten el evangelio individualmente o grupal o enseñan en las iglesias, por los pastores, por los misioneros, por las personas que sirven, por todos los cristianos. Oremos por ellos siempre. Si usted no puede, por cuestiones de salud, por cuestiones de edad, por cuestiones económicas, que no tienen dinero, digamos, para salir, o tal vez no tiene que salir, ya está pensionado, ya está pensionada, ¿verdad? Podemos estar orando por aquellos, pero algo debemos estar haciendo. Nosotros tenemos que seguir sembrando la semilla. Ese es nuestro trabajo. Que crezca esa semilla es trabajo de Dios. Nuestro trabajo es sembrarla. Dice el verso 16 de Romanos 9. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Recordemos que no es por el querer del hombre, sino de Dios que tiene misericordia. Y le repito, nosotros no atendimos en la primera vez que nos hablaron. Fueron muchas veces hasta que el Espíritu Santo de Dios tuvo misericordia de nosotros y permitió que nosotros atendiéramos su llamado. Ahora bien, si Dios tiene misericordia hacia todos, lo que debe hacer el ser humano es atender voluntariamente por su libre albedrío. Recordemos que no podemos forzar a nadie. A esa misericordia que Dios tiene para con todos mientras estemos con vida. Porque una vez que fallecemos, se acabó la misericordia. Ya después no hay manera. El problema no está en Dios, sino en el hombre. ¿Por qué? Porque no todos se arrepienten. ¿Qué es lo que Dios quiere? De acuerdo a 2 de Pedro 3:9, anótelo ahí, 2 de Pedro 3:9, dice:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, eso es lo que Dios quiere, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿eso es lo que quieren los hombres? Unos sí, otros no. Pero Dios no los va a forzar. Él nos dio libre albedrío, así es que cada uno escoge. Pero nosotros debemos de insistir con las personas mientras podamos para que escojan el bien, la vida y no la muerte, el bien y no el mal. Dios sigue dando tiempo para que la gente se arrepienta, pero lamentablemente muchos no quieren. Ya eso no depende de Dios, sino del individuo. Juan 3:16, un pasaje que todo el mundo se sabe de memoria, creo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo total, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, aquel que cree no se pierda. Para eso lo dio Él, para que el mundo no se pierda, pero tiene que creer. Y para que tenga vida eterna. El meollo del asunto está en que no todos creen. Ahí está el meollo del asunto. Y no es culpa de Dios. Es la decisión de cada persona individualmente. Todos son expuestos al conocimiento de Dios, al Evangelio de Jesucristo, de una o de otra manera, pero no todos creen. Piense ahorita en ese familiar suyo con el que usted está hablando, que no está en Cristo. Piense en ese vecino o esa vecina suya que usted le ha estado hablando y que no atiende. Piense en ese compañero de trabajo suyo que usted le ha estado hablando y no atiende. Piense en sus hijos que quizás les ha estado hablando y no atienden. No depende de Dios, no depende de usted, depende de la persona individualmente, cada uno. En segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, voy a leer este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Dios sabe que no todos se van a arrepentir. Dios sabe que no todos creen. Él lo sabe y lo conoce y lo dejó escrito. Entonces nosotros no podemos desmayar cuando la gente no nos quiera atender. No podemos desmayar, no podemos decaer, no podemos dejar de insistir. Debemos de dar la vuelta, ir por otro lado, tocar la puerta de otra manera, invitarle de otra manera, llegarle de otra manera. Siempre tenemos nosotros que hacer lo que nos corresponde, que es sembrar la semilla. Pero los que creemos, esos somos los que Dios tiene guardados. Amén. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. De modo que cuando cree el hombre o la mujer, pasa de no ser elegido a ser elegido. ¿Quién es el que decide ser elegido o no? Uno. No es que Dios elige a este y a este no, sino que cuando yo creo, entonces paso a ser un elegido de Dios, porque creí. Podemos decir que Dios nos da la oportunidad a todos, pero unos eligen desechar esa oportunidad. No creen y se pierden, no porque Dios sea injusto, sino porque nunca quisieron. Verso 17 de Romanos 9. Porque la Escritura dice a Faraón, ¿qué hora es? Ok. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
Al leer así rápidamente, nosotros podríamos entender que Faraón fue levantado para que se perdiera, sin darle la oportunidad de nada, ¿verdad? Y dice el verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahí todavía suena que Dios es el que endurece a la gente, ¿cierto? Pero tenemos que entender la palabra a la luz de todas las escrituras. Y ese otro afirmaría que Dios no tuvo misericordia de Faraón. Estos dos pasajes diríamos, no, no, si nos quedamos solo con eso. Diríamos que no le dejó opción, que lo endureció, que lo desechó de una, pero debemos de ver todo como lo enseña la Biblia en cuanto a ese tema en general. Y nos damos cuenta de que no es elección a dedo, no es que Dios dice este sí, este sí, este sí, este no. No, así no es. Sino que en la presciencia de Dios, o sea, en el conocimiento previo que tiene Dios de todas las cosas, ya sabe quién será duro toda su vida. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque la vida suya, la vida mía y la vida de todos los que están allá afuera, la vida de las personas que se están drogando en este momento allá en el búnker, al fondo, Dios conoce cómo van a terminar esas personas. Dios sabe si alguno de los que está ahorita prendiendo un puro de marihuana o una piedra de crack va a terminar en un púlpito como este o no. Dios lo sabe. Porque hace 25 años yo estaba en un búnker encendiéndome una piedra de crack. Y hoy estoy acá para la gloria y la honra de Dios. Entonces Dios, al conocer esas cosas, Él dice, bueno, a este lo voy a usar. A este no, porque este nunca jamás va a arrepentirse. Entonces escoge a él porque sabe que ese nunca se va a arrepentir, entonces lo escoge para que haga el papel de malo, por así decirlo. ¿Sí comprendemos? Ok. Dios sabe quién va a cambiar su corazón de piedra por uno de carne. Faraón nunca se iba a arrepentir y lo tomó para dicha labor. Le dio ese papel. ¿Por qué? Porque este nunca se va a arrepentir. Ahora, si no hubiera escogido a ese faraón, hubiera escogido a otro tipo. Igual que jamás se iba a arrepentir. Hubiera escogido a otra persona que jamás se iba a arrepentir. Lo levantó para que fuera el faraón y así cumplió Dios su plan. De modo que si ese hombre no hubiese sido faraón, no se endurece contra Dios ni contra Moisés. No hubiera, si él no hubiera sido faraón, él no se endurece ni contra Moisés ni contra Dios. Eso es fijo, porque no hubiera sido faraón, pero igual se iba a perder. Y ya estaba, porque nunca creyó. Entonces, ok, a este lo uso para este trabajo, porque nunca va a creer. Hay una doctrina que enseña mal la predestinación y viene de Calvino. Voy a leer un pequeño párrafo de un libro de Calvino que dice, este punto es muy importante para Calvino. Oír del Evangelio es un privilegio que Dios le concede a los que Él quiere, dice Calvino. Oír del Evangelio, repito, no es un derecho, es un privilegio, dice él. Y Calvino lo dice en el libro 3, capítulo 24, en el punto 12 de su Institución. Entonces, como Calvino dice eso, y es una persona que lo tienen en alta estima, porque hay otro montón de cosas que él enseña bien, ¿verdad? Entonces, por esto es que aquellos a quienes ha creado para condenación y muerte eterna, para que sean instrumentos de su ira y ejemplo de su severidad, a fin de que vayan a parar al fin y meta que les ha señalado. Los priva de la libertad de oír su palabra, o con la predicación de la misma los ciega y los endurece más. Entonces, cuando Calvino enseña esto, otro poco de personas lo siguen y creen que realmente es así.
Pero Dios no hace eso. Jamás. Entonces, es un pequeño extracto. No digo que Calvino todo lo que enseña está mal, pero esta parte no está correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Seguimos. Muchos han abrazado esa doctrina o enseñanza y entonces creen que ellos ya han sido predestinados a perderse. ¿A usted alguna vez alguien le ha dicho: no, hombre, a mí Dios nunca me va a salvar, yo soy predestinado para la muerte? ¿A alguien se lo han dicho? A mí sí. ¿Sí se lo han dicho? Sí. No, todavía no. Ok. O habrá alguien que le diga: no, Dios sabrá si al final yo me voy a... al final Dios ahí algo hará conmigo. Eso también. Y creen que son predestinados porque cuando Dios quiera, Dios va a hacer las cosas automáticamente. No, están equivocados. Otros creen que ellos fueron elegidos, entonces viven la vida como quieren, pensando que antes de morirse Dios les va a dar la oportunidad para el arrepentimiento. Dios no hace las cosas antojadizamente, decíamos, porque entonces no sería un Dios justo, que da las mismas oportunidades a todos. Y Dios sí es un Dios justo. Ese es uno de los atributos de Él. Justo, juez justo. Entonces no puede predestinar a unos para mal. Si lo hiciera, si eso fuera así, Él sería injusto y ya no sería Dios. Lo descalificaría inmediatamente como Dios. Entonces jamás se puede entender así. En Efesios 1 dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que Él sabe todas las cosas, de modo que en su conocimiento previo de todo, Él sabe qué ibas a hacer hoy, que ibas a estar acá escuchando este tema, qué vas a hacer mañana, si te presta vida o no, o si me estarán velando, no sabemos, o en el hospital, internado, o viajando a otro país a predicar el evangelio. Y nosotros ni por la mente nos pasa qué estaremos haciendo en un minuto. ¿Alguien me puede decir de aquí a un minuto qué va a estar haciendo? Con total seguridad, no. Suena el teléfono, una llamada y le cambia todo. Pasó algo, que esto, que lo otro, que aquí, que se quemó la casa, que atropellaron a fulano, que tuvo un accidente en moto, que hubo una balacera. Y parece que... y le cambió todo de un segundo a otro segundo. ¿Sí o no? Dios ya sabe todo eso. Esa es la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. Volvamos otra vez con Faraón, de quien estamos hablando, a ver si Dios lo endureció y se ensañó con él o qué pasó. Porque hasta aquí parece ser que dice que Dios le endureció el corazón y lo hizo terco a Faraón. Acompáñeme a Éxodo 7. Vamos a ver si nos da chance. Éxodo 7. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Y vamos a ver algunos versículos de ese capítulo 7 y también del 8. Del 1 al 4. Si usted quiere, anota los versículos, no los vamos a leer todos, yo lo tengo aquí ya resumido. En el capítulo 7, del 1 al 4, Dios dijo que se habría preparado al faraón en su presciencia, o sea, en el conocimiento previo que Dios tenía de las cosas, ya había preparado a faraón sabiendo que él iba a ser duro toda su vida. En el mismo capítulo 7, pero los versos 13 y 14, acá ya dice que faraón endureció su corazón como Jehová había dicho. ¿Quién endureció el corazón? Faraón. ¿Cómo? Como Jehová había dicho. ¿Por qué Jehová lo había dicho? Porque sabía que eso iba a pasar. No fue que él se lo endureció. Y en el verso 22 ya se va aclarando más que es el propio Faraón quien endurece su corazón como Jehová había dicho. En el capítulo 8, del 15 al 19, Faraón siguió endureciendo su corazón como Jehová lo había dicho.
En realidad Dios ya sabía que cuando llegara ese momento Faraón mantendría duro su corazón, se volvería terco y no los dejaría ir. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso Dios ya lo había dicho. Lo que hizo fue predecir lo que iba a suceder, sabiendo que eso era lo que iba a pasar. Y cuando los dejó ir, después de la muerte de su primogénito, se arrepintió al rato. ¿Y qué hizo? Los persiguió porque seguía terco y endurecido su corazón hasta que pereció todo el ejército de Egipto en el Mar Rojo. Entonces, no es que Dios endureció a Faraón y usted va a ser duro y usted se va a perder. Porque entonces a él no le hubiera dado la oportunidad de arrepentirse. No le habría dado libre albedrío. Y Dios no es así. O a menos de que usted me saque algún pasaje, algún texto en donde me diga que Dios es así. Que no lo es. Dios no es un Dios injusto. Dios le dio muchas oportunidades a Faraón, ¿sí o no? Muchas. Para que suavizara su corazón, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque él era terco, porque era duro, obstinado, orgulloso, prepotente, etcétera. De modo que Dios ya lo sabía y por eso lo escogió a él. Ahora recordemos, en Romanos 1:21, nosotros vimos estos textos al puro principio de este estudio. Romanos 1:21, hablando de la gente del mundo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, empezaron a hacerlo todo pensando, poniendo su intelecto, su sabiduría humana. Y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, se llenó de tinieblas. ¿Quién les llenó el corazón de tinieblas a estas personas? ¿Dios o ellos mismos? Ellos mismos se los llenaron de tinieblas cuando no quisieron que la luz de Jesús penetrara en ellos. Así de fácil. Cuando a nosotros nos hablan del Evangelio, o le hablamos del Evangelio o de Cristo a las personas, y las personas atienden, las tinieblas se van porque entra la luz. Pero si la persona no permite que entre el Evangelio, va a seguir en tinieblas. Y es elección de cada persona. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le está hablando a los judíos, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Recordemos que la palabra ira es castigo, para el día del castigo y de la revelación del justo juicio de Dios. Faraón podría decir, Señor, usted a mí no me dio oportunidad. Nunca me dio oportunidad. Y yo le dije, ¿qué? Venga, vamos a pasar el video. Ve, aquí está Aarón, Moisés, aquí está Aarón y Moisés, otra vez vinieron, hablaron, dijeron, y usted no, y viendo las señales y viendo todo, y usted dijo, no. Entonces, ¿cómo que no le dio oportunidad? Vaya, al otro lado, aquí no. El hombre o la mujer es quien endurece su corazón y no atiende. Cada vez su corazón se va volviendo más duro. Ese es el problema. Más lleno de tinieblas. Se va endureciendo más y acarrea castigo como el faraón. Vamos comprendiéndolo mejor ahora, ¿cierto? Finalmente llegamos a la conclusión de que es el conocimiento previo que tiene Dios de todas las cosas, quien conoce absolutamente todo. A veces vemos personas muy duras y decimos, ese no tiene perdón de Dios, pero no nos equivoquemos. Pastor, ¿a usted alguna vez le dijeron algo así? Sí, claro. En prisión eso se oye con mucha frecuencia. Usted aquí sale en una caja, le dijeron a otro, y hoy está predicando quizás. A mí me dijeron cosas similares, y hoy estamos acá enseñando. Y otros que estaban enseñando y haciendo, y hoy no están.
Qué raro. Entonces nosotros no podemos jugar por las apariencias. Recordemos a Pablo, el que nos está escribiendo la carta. Voy a mencionarles un poquito el currículo de Pablo. Asesino, perseguidor, luego lo dejó ciego, luego fue instrumento escogido. Desde el vientre de la madre, dice Gálatas 1:15. ¿Cómo es que lo escogió desde el vientre de la madre si en la vida de él fue un asesino? Dios sabía que en el momento cuando iba camino a Damasco y lo hiciera caer y lo dejara ciego y le hablara, Pablo iba a atender. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que la tuvo con Faraón, que la tuvo con Judas, que la tuvo con Herodes, que la tuvo con Pablo, que la tuvo con usted y la tuvo conmigo. Y la tiene con todas las personas, pero no todos atienden. Luego los discípulos desconfiaban de él. Por más que se esforzaban, wow, le costaba. Ese era el que perseguía y asolaba la iglesia, y tuvo que venir Bernabé a abrirle un poquito la puerta y hacer de intercesor entre Pablo y los discípulos para que no le tuvieran miedo. Y para hacerles entender que la conversión de Pablo era genuina, que su predicación era correcta. Pablo sufrió, ¿sí o no? Casi lo matan y no desistió. Debemos nosotros, de los recién convertidos, en el buen sentido de la palabra, debemos de desconfiar y esperar un buen tiempo para ver el testimonio de aquella persona y sus frutos. Yo hace poco me topé un muchacho que es como la enésima vez, no sé, como 15 veces me dice: mi hermano, estoy en Cristo, ahora sí, que bla, bla, bla. Y lo vi hace como 10 días. Y si no fue ayer, fue antier, que lo vi ya otra vez en San José Centro, jalando cartones, y otra vez en drogas. 10 días, menos de 10 días. Entonces, nosotros debemos de tener, vamos a ver, un balance entre cuando una persona me dice, yo le creo, pero no le voy a creer y le voy a abrir las puertas al 100%. Yo le creo, pero le creo a como le creyeron a Pablo. Bueno, poquito a poco, vamos, usted me tiene que dar testimonio, usted tiene que demostrarme que su conversión fue genuina, y esperar los frutos. El pastor hablaba el domingo que cuando se convierten en la cárcel y apenas salen, deja todo tirado y vuelven a delinquir. En algunos casos solo era una careta para salir de prisión y vuelven a caer en la delincuencia y en la cárcel. En otras ocasiones es por algún golpe que se llevan afuera, como lo mencionó él, que se da cuenta que la esposa estaba siendo infiel. Por eso hay que probar los espíritus. Dice Juan, primera de Juan 4:4, probar a las personas. Probar los espíritus no es probar un espíritu ahí a ver por dentro, a ver qué tiene. No, es probar a la persona. Si son genuinos, si es real su arrepentimiento y conversión. A mí, un testimonio, les voy a contar un testimonio rápido. A mí, mi papá, después de que yo llegué a la casa, después de 5 meses de dar testimonio en Teen Challenge, de permanecer, de perseverar y de ya estar enseñando la palabra en el centro de restauración y de recibir la bendición de Dios, de sacarme del centro, dándome a entender que ya había aprendido lo que necesitaba aprender y que era hora de salir a poner en práctica lo aprendido. Ya estaba yo trabajando en una industria textil y daba testimonio y hablaba de Dios y de Jesucristo a los compañeros y compañeras, incluso a los jefes de departamento y hasta al gerente general de la empresa, a quien en una ocasión me había dicho mi jefe: a don Miguel nunca le hable de Dios, porque ese señor no soporta. Y terminé hablándole del Señor Jesucristo y terminó arrepintiéndose y convirtiéndose al cristianismo, y después hacíamos cultos en la empresa.
Yo le predicaba a personas religiosas de diferentes religiones, llevándolos al conocimiento que hasta ese momento yo tenía, pero que era suficiente para predicarles el evangelio y llevarlos a creer y al arrepentimiento. Y después de todo eso, conversando con mi papá, ¿sabe qué me dijo mi papá? A mí no me convence. Yo, todavía necesito verlo. Por lo menos un año más para ver si es de verdad. A mí esas palabras me dolieron y bastante. Pero después me di cuenta de la sabiduría que Dios le había dado a mi papá de decirme eso. Porque esas palabras de mi papá me confrontaron más y me retaron a seguir por el buen camino. Y después mi papá me dice, no, yo se lo dije, yo sabía, me dice, pero se lo dije para retarlo, para que usted siguiera así, porque si le decía que sí, que ya estaba bien, usted podía bajar la guardia. Y yo no quería que usted bajara la guardia, quería que se mantuviera igual o mejor. Yo, wow, bendito Dios, bendito Dios. Entonces, los que nos convertimos genuinamente, vamos a dejarlo hasta acá en el verso 18. Los que nos convertimos genuinamente debemos de dar fruto. Las personas debemos de dar fruto, por su fruto los conoceréis, dice su palabra. Entonces, nosotros no podemos decir, este es duro y nunca se va a arrepentir. A esta persona del barrio que tiene, no sé, 35 años de tomar licor y a ese drogadicto mejor ni le hablo porque ese ya no tiene perdón de Dios. No, nosotros no sabemos. Pero tampoco le abramos las puertas de par en par a alguien que dice, hermano, me convertí a Cristo y vine y ahora sí, déme chance. Porque no sabemos. Ha pasado, ¿cierto, pastor o no? La última vez tuvimos un hermano ahí en la oficina pidiendo perdón por un montón de cosas, había dicho que esto, que lo otro, lo demás, y no duró 15 días en la iglesia. Y se fue murmurando otra vez y hablando un montón de barbaridades. Entonces, hay otros que vienen nada más a ver qué está pasando acá. Pero no se preocupen, eso es normal en esta y en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque Satanás tiene gente que viene a ver qué estamos haciendo para ver cómo tira. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No desmayar. ¿Quién es más poderoso? ¿El que está con nosotros o el que está en el mundo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Nosotros o el que está en el mundo? ¿Quién tenemos la seguridad de la salvación y la vida eterna? ¿Nosotros o los que están en el mundo? Entonces, ¿por qué nos vamos nosotros a desmayar o a preocupar o a dejar de hacer lo que nos toca hacer? Para nada. Entonces, Dios no ha desechado a Israel, pero tampoco ha desechado a ninguno de todas las personas que estamos con vida hoy. Así es que nosotros no desechemos a nadie tampoco. Si usted ha dejado de hablarle a alguien de Cristo porque usted dice, no hombre, ya le he hablado como 500 veces y no me da pelota, no me presta atención, no me quiere atender, insístale, mándele un mensajito, invítele, haga algo, pero no dejemos de insistir, amén. Por favor, póngase sobre sus pies, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la llenura, Señor, que tenemos de ti, por tu Espíritu, Dios. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que esta noche, Señor, seamos expuestos a tu palabra y podamos, Señor, entender un poco más, Señor, de lo que tú tienes y quieres para nosotros como iglesia, como hijos tuyos. Señor, gracias porque esto nos va abriendo cada vez más el conocimiento, Señor, para poder llevarles a otros el Evangelio de Jesucristo, a mantenernos firmes y fieles, Señor, sabiendo que el que ha prometido eres tú, Dios, y que tú no fallas, y que tú dices en tu palabra que prediquemos el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no cree en ese momento está en condenación, pero puede creer después. Entonces, que nosotros no desmayemos, Señor, de hacer nuestro trabajo.
Darnos la fuerza, la sabiduría, el conocimiento, Señor, la valentía, Señor, y acomódanos, Señor, las citas con esas personas que están con ganas de oír y que se acercan a nosotros. Las personas que se acercan a mí no son las mismas personas que se acercan a Isabel, por ejemplo. Las personas que se acercan a mí no son las mismas personas que se acercan a Ángel o al pastor o a cualquiera otro, Señor, de los que estamos acá. Entonces yo le puedo hablar a los que se acercan a mí, pero no le puedo hablar a los que se acercan a otros. Entonces acomoda, Señor, esos momentos para que cuando se den, Señor, tengamos el valor de abrir la boca y de presentar el mensaje de Jesucristo de una o de otra manera, Señor. Que puedan ver en nosotros una luz diferente, que puedan ver en nosotros una luz en medio de las tinieblas que ellos tienen, Señor. Tú no has desechado a nadie, Señor, por lo tanto nosotros no desecharemos a nadie tampoco, Dios. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque fue tu gracia y misericordia, tu bondad, tu amor y tu fidelidad, Señor, quien nos tiene a nosotros hoy en pie acá en este lugar. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal. El Evangelio Hoy.